Bueno, ahora toca resolver el ejercicio número 6. A ver, veamos qué dice este ejercicio. Dice que el amplificador de la figura, para ese amplificador hay que calcular Rin. Ahí en la figura nos damos cuenta cuánto vale. Más bien de dónde hay que tomar en cuenta Rin. Desde la terminal de la compuerta hacia adentro. La relación entre el voltaje compuerta fuente y el voltaje SIC, el voltaje de la señal. El voltaje de la salida en la carga con respecto al voltaje compuerta fuente. Y por último, el voltaje de la salida en la carga con respecto del voltaje de la señal. El transistor tiene 2000 microamperes por volt cuadrado de valor de K y el voltaje térmico es de voltaje de umbral es de 1 volt. Entonces, a ver, primero, pues vamos a calcular RI. Bueno, aquí tenemos la resistencia de 10 megaohms en corriente alterna en modelo de señal pequeña. Está en paralelo con la de 5 megaohms y no hay nada más. 10 en paralelo con 5. 3.33. A ver, entonces, este es RIN, 3.33 mega ohms. Ahora, el voltaje de la compuerta fuente con respecto al voltaje de la señal. A ver, entonces tenemos lo siguiente. El voltaje compuerta fuente es igual a RIN entre la suma de RIN más RSIC. Aquí se forma, en la compuerta se forma un divisor de tensión, donde tenemos RSIC y la impedancia de entrada del amplificador. Y el voltaje que tenemos aquí es SIC, el de la señal. Bueno, esto lo podemos pasar simplemente dividiendo y obtenemos lo que se pide. Vamos a ver si lo puedo pasar. Vamos a ponerlo, ahí está. Y ahora, esto implica que la relación es igual a, ahí está, es igual a 3.33 entre 3.33 más 200 kilo ohms. Lo voy a poner en megas para tener las mismas unidades. A ver, ahora calculamos. A ver, aquí tenemos 10 tercios y en el denominador también tenemos 10 tercios más 0.2. Resultado 0.94. Tal vez podemos poner un 3 y con eso un 4 para redondear. Esa es entonces la primera de las relaciones que nos piden. Ahora la segunda es el voltaje en la carga con respecto al voltaje con portafuente. Entonces tenemos el voltaje de salida con respecto al voltaje con portafuente. Esta relación es la ganancia del amplificador con carga. Este es un amplificador de fuente común. Entonces sabemos que aquí pues debemos tener la transconductancia. Entonces es menos Gm, la transconductancia, por Rd. Y luego el efecto de la carga. Tenemos todo para darle valores a esto. No, todavía falta la transconductancia. Bueno, pues hay que calcular entonces.
A ver, vamos a hacerlo aquí abajito. Abajo de la figura vamos a poner el punto de operación. Y lo que nos interesa es la transconductancia. En particular, el voltaje entre la compuerta y la fuente. A ver, esto es igual al divisor de tensión. Entonces, este es el voltaje de la compuerta. 5 entre 10 más 5 por 15. Ese es el voltaje de la compuerta. Menos el voltaje de la fuente. 7 veces la corriente. La ecuación del dispositivo nos dice que esto es ID y tiene aquí K igual a 2000 micros, eso es 2 miliamperes por volt cuadrado. El voltaje de la compuerta y de la fuente, menos el voltaje de umbral, es 1 volt. Y todo eso a diferencia al cuadrado. Se pueden resolver las dos. Las dos ecuaciones se resuelven. Y se obtiene el voltaje que nos interesa, es el voltaje de la compuerta y de la fuente. Y con eso obtenemos el punto, perdón, la transconductancia. Bueno, calculemos. A ver, vamos a modificar esta parábola. A ver, vamos a borrar todo esto. Y vamos a poner la parábola. Esto es y igual a 2 por este factor al cuadrado. X es el voltaje con portafuente menos 1. Y ahí tenemos la parábola. Esa es la ecuación del dispositivo. Y luego la recta. X es el voltaje con portafuente. Es igual a 5 por 15 entre 10 más 5. Pues eso es 5. A ver, ya me equivoqué. 10 más 5. ¿Por qué no me dejan? 10 más 5. Ahora sí. Menos 7 veces la corriente. Ahí está entonces. Ya está. Perfecto. Entonces el punto A es el punto de operación. Y lo que interesa es el voltaje con portafuente. Vale 1.5 voltios. Eso implica que la transconductancia es igual a ¿cuánto? La transconductancia es 2 veces K por la diferencia de voltajes. Entonces la transconductancia vale 2K. 2 por K. ¿Cuánto vale K? Ya lo habíamos calculado. Más bien, ya tiene dato, es 2. El voltaje con portafuente es el que acabamos de calcular, 1.5. Y el voltaje de umbral vale 1. Entonces es 0.5 por 2 es 1. Y luego por 2, esto es 2, ¿no? 2 milisiemens. Entonces eso es lo que podemos poner por aquí. Que el voltaje de la salida con respecto al voltaje con puerta fuente es igual a menos 2 por RD. RD es la resistencia del drenaje, vale 16 kilo ohms. Luego tenemos aquí la carga que vale 16 entre 16 más 16. Bueno, entonces esto queda como menos 16. Esa es la ganancia. Ganancia con carga. ¿Y qué hace falta? La tercera relación. El voltaje de la salida con respecto al voltaje de la señal. Bueno, simplemente esto es como la regla de la cadena en cálculo. Tenemos el voltaje de salida con respecto al voltaje con puerta fuente. Y luego
el voltaje con puerta fuente con respecto al voltaje de la señal. Entonces aquí multiplicamos 0.9434 por 16. A ver, ya tenemos aquí 50 entre 53 por 16. A ver, pequeño error. Ahí está. 15.01. Perdón, 15.09. Sí, lo podemos dejar así. Esa es entonces la ganancia total. Bueno, hemos resuelto entonces el problema.